de quiénes van a estar en el cielo. Y hemos visto que en el cielo va a estar Dios sentado en su trono. Hemos visto también que en el cielo van a estar los 24 ancianos. Y hemos visto también que en el cielo van a estar los 4 seres vivientes, que fue lo último que vimos hace 2 domingos, los 4 seres vivientes. Y vimos que estos seres vivientes son los querubines, que nos dice el Antiguo Testamento a través de Ezequiel. Y estos querubines están en la presencia de Dios. Vimos que estos querubines están llenos de ojos por delante y por detrás, representando que no hay nada oculto delante de la presencia de Dios, que Dios todo lo ve. Vimos también que tenían 6 alas, simbolizando la obediencia a Dios. Cuando Dios dice algo, los ángeles vuelan, los querubines vuelan para hacer su voluntad. Y vimos también que cada uno de los querubines tenía una cara diferente. Vimos que uno de esos querubines tenía cara de león, simbolizando, representando que Jesús es el león de Judá. Vimos también que otro tenía cara de becerro, simbolizando la sangre derramada por Jesús. Otro tenía cara de hombre, simbolizando que Cristo se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Y el último tenía cara de águila, simbolizando la libertad que cada uno de nosotros encuentra en Cristo. ¿Y qué es lo que hacían estos 4 seres vivientes? Pues lo vimos también. Vimos que alababan al Señor por su santidad, porque Dios es todopoderoso y porque es eterno. Y que estaban en el tiempo adorando al Señor estos 4 seres vivientes, los querubines, alabando al Señor por eso, por la santidad, porque es todopoderoso y porque es eterno. Pero la Biblia también nos enseña que hay más gente en el cielo, que hay más grupos en el cielo. Como te he dicho, vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 14, que dice así. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 14, al 14 dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vamos quedando aquí. Fijaros que nos dice aquí que estaban los seres vivientes, nos dice que estaba alrededor del trono los seres vivientes, los 24 ancianos, y nos dice que había muchos ángeles alrededor del trono. Y en el capítulo 7, versículo 11, dice, de Apocalipsis, dice: y todos los ángeles. Bueno, pues estaba diciendo que en el texto que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y 12, una de las cosas que se nos dice es que estaban los ángeles. Y en el capítulo 7, versículo 11, dice, capítulo 7, versículo 11, dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Fijaros que en los dos textos que hemos leído, tanto en el anterior como en este, se nos dice que una de las cosas que de los grupos que están en el cielo son los ángeles. Por lo tanto, fijaros que encontramos que la Biblia nos habla de que están los 4 seres vivientes. La Biblia nos dice que están los 24 ancianos, y la Biblia nos dice que está el trono de Dios, donde Dios está sentado. Y esto es muy interesante, porque fijaros que yo no sé si somos conscientes del tema que estamos tocando en esta última semana, pero tanto el tema que hemos tocado el tema de la muerte, hemos tocado el tema del infierno, hemos tocado temas realmente muy trascendentes, muy importantes que nos da la Escritura. Pero no sé si somos conscientes de que a raíz del liberalismo teológico que se implantó en muchas iglesias, en muchos sitios, a final del siglo pasado, a final de 1800 y 1900, en la edad de la razón en la que estamos, con tanta cosa la lógica, la razón, el raciocinio, no sé si somos conscientes de que estas doctrinas que antes se predicaban durante siglos en la Iglesia, en los últimos decenios, apenas se toca el tema de la muerte, apenas se toca el tema del infierno, apenas se toca el tema, porque son temas muy controversiales,
Hoy en día hay mucha gente que no cree en la vida del más allá, hay mucha gente que no cree en los demonios, hay mucha gente que no cree en el infierno, hay mucha gente que no cree en los ángeles. Y no estoy hablando solamente de las personas que no creyentes, también estoy hablando de que se ha instalado en la Iglesia, en muchos creyentes también, la idea de que el más allá realmente son cosas más simbólicas que reales, ¿no? Cuando realmente la Biblia le da mucha importancia a todo esto, como estamos viendo. Y la Biblia le da mucha importancia a la vida después de la muerte. Y la Biblia le da mucha importancia a dónde vamos a estar, lo que conocemos como el cielo o como el infierno, que estuvimos hablando también, quiero recordar que durante 3 semanas. Y lo que estamos viendo en las últimas semanas tiene que ver con el cielo. Doctrina también olvidada. Durante mucho tiempo, en los últimos años, digamos, ha habido un florecimiento, un reflotar de la doctrina de los ángeles en muchos sitios. Hoy en día incluso hay tiendas, lugares donde tú vas y compras piedras y compras minerales y te dan tablas astrológicas y te dicen cosas de los ángeles y nombres de los ángeles. Hay gente en las televisiones, estos que son a las 12, a las 4 de la madrugada, que te hablan también de los ángeles. Es decir, hay como un florecer dentro de la doctrina de los ángeles que durante prácticamente el siglo pasado se le prestaba mucha atención. Hay un libro en el que algunos de vosotros habéis podido leer, supongo, de Billy Graham, un libro que se llama Los ángeles agentes secretos de Dios. Es un título muy especial, Los ángeles agentes secretos de Dios. Yo en esta semana también preparando el mensaje estaba releyendo, hace muchos años que lo releí, y tengo varios libros acerca de comentarios acerca de los ángeles. Y es sorprendente cómo en muchas iglesias, en muchos sitios, incluso creyentes, no se alegran, no se animan con el tema de los ángeles, porque realmente deberíamos de animarnos y de consolarnos, porque es una doctrina para nuestro bien. La Biblia nos dice que efectivamente en el cielo habrá muchas cosas, pero uno de los grupos que habrá serán ángeles. Estaremos rodeados de ángeles. Y es interesante porque la Biblia nos enseña muchísimo acerca de los ángeles. No menos de 300 veces, y este es un dato importante, no menos de 300 veces se menciona en la Biblia a los ángeles. Cuando una enseñanza, una palabra, una doctrina se enseña tantas veces, algo tiene que decir. Algo tiene que enseñarnos. Cuando más de 300 veces se dice en la Biblia la palabra ángel. La palabra ángel, como todos sabéis, es una palabra que tanto en griego como en hebreo significa lo mismo, mensajero. Por lo tanto, la Biblia nos dice que los ángeles son mensajeros de Dios. Y en el cielo no lo vamos a encontrar. Los ángeles son mensajeros de Dios. Mirad lo que dice en el Salmo 148, versículo 1 al 6. Salmo 148, versículo 1 al 6. Y dice así, Salmo 148, 1 al 6, dice: alabar a Jehová desde los cielos, alabarle en las alturas, alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantado. Fijaros que este es un salmo que tiene que ver con la creación. El salmista aquí, quien fuese el autor de este salmo, está expresando alabanza al Señor por todo lo creado. Y en esa creación está diciendo en el versículo 2, alabarle vosotros todos sus ángeles. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos en la Escritura es que los ángeles son creados por Dios. Son creados por Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, encontramos la misma verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, fijaros que la Biblia nos enseña que los ángeles fueron creados por Dios. A veces podemos pensar que los ángeles son como eternos. Y es verdad que son eternos en el sentido de que no van a morir, no van a desaparecer. Pero no son eternos en el sentido de Dios, de que Dios está desde el principio. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Los ángeles fue un momento en que fueron creados por Dios. Hay un momento, no sabemos cuándo, en el que Dios creó a los ángeles. Y después, como dice la Biblia también, hay un momento en que ya los ángeles, igual que nosotros los creyentes, no vamos a morir, pero tuvieron un principio, igual que nosotros tenemos un principio. Dios lo hizo. Por lo tanto, esto nos dice algunas cosas importantes. Si Dios hizo a los ángeles, si fueron creados por los ángeles, como mínimo tenemos tres certezas. Como mínimo, hay más, pero como mínimo tenemos tres certezas. La primera certeza es que no son omnipotentes, porque si fuesen omnipotentes no tendrían principio. Y Dios no hubiese, como Dios desde el principio es potente, es todopoderoso, no son omnipotentes, no son omnipresentes y no son omniscientes, no lo conocen todo. Y esto me gustaría que lo pudiéramos tener en mente, porque a veces pensamos que los ángeles lo pueden todo, que lo saben todo, que lo conocen todo, etc. La Biblia nos dice que no. El único que lo conoce todo, el único que es todopoderoso, el único que está en todas partes a la misma vez es Dios, nada más. Los ángeles fueron creados por Dios y por lo tanto, al ser creados por Dios, no podemos pensar que lo pueden todo. A veces en la teología católica se nos enseña que los ángeles como que pueden todo, pero pueden hacer absolutamente todo. La Biblia nos enseña que no tienen todo el poder, no tienen todo el conocimiento y no están presentes a la misma vez en todas partes por los ángeles. Por lo tanto, una de las cosas que vemos en la Biblia es que los ángeles fueron, igual que tú, igual que yo, fueron creados por Dios. Hay un momento en el espacio-tiempo, hay un momento en el que en la Trinidad crearon a los ángeles. Crearon a los ángeles, hicieron a los ángeles. ¿Por qué? Pues lo mismo que la pregunta que es muy pertinente. ¿Por qué creó al hombre Dios? Pues Dios creó en su voluntad al hombre. ¿Por qué creó Dios a los ángeles? Pues Dios creó en su voluntad a los ángeles. Pero ¿por qué motivo lo hizo cuando Dios no tenía ninguna necesidad de nada? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no tienen necesidad absolutamente de nada. Sin embargo, hay un momento en el espacio-tiempo en el que Dios creó a los ángeles, a esos seres majestuosos, a esos seres que son mensajeros de Él. Dice en el Salmo 103, versículo 20, Salmo 103, versículo 20, dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Te lo digo yo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Fijaros que nos está diciendo aquí una cosa, el salmista está diciendo una cosa que los ángeles tienen que hacer. Y los ángeles lo que tienen que hacer es bendecir a Jehová, bendecir al Señor, igual que tú y yo también. Una de las cosas que hacen los ángeles es bendecir, alabar, glorificar al Señor. Y fijaros que dice que los ángeles son poderosos en fortaleza. Y aquí nos dice una clave de los ángeles. Son poderosos. Tú vas a la Escritura y tú podrás ver que hay un momento en que a Juan y a Pedro lo amenazan. Y a Juan y a Pedro lo meten en la cárcel. Y le dicen el sumo sacerdote y el Sanedrín, le dicen: no predicar más acerca de Cristo, no predicar más acerca de este Nazareno. Y lo meten en la cárcel. Y recordáis que vino un ángel y sacó a los dos, tanto a Juan como a Pedro, los sacó de la cárcel. Pero es que un poquito más tiempo, un tiempo más después, unos cuantos meses después, a Pedro lo meten también en la cárcel. Lo meten también en la cárcel bajo amenaza de muerte y vuelve a venir un ángel y lo saca de la mazmorra, de la prisión, como si no hubiese ocurrido nada. Lo sacan de allí, tanto en la primera vez a Juan y a Pedro, como en esta segunda vez, un ángel lo sacó de la cárcel. Vemos también que hay un ángel que se va a un señor ya muy mayor y le dice a este señor: tú vas a tener un hijo. Y este señor le dice: yo que tengo un hijo que es muy mayor, yo también soy muy mayor. Y el ángel le dice: tú vas a tener un hijo, se va a llamar Juan y va a ser un profeta delante del Altísimo. Y este hombre le dice: pero ¿cómo va a ser? Si ya no podemos. Y el ángel se enfada porque este hombre no había creído el mensaje
que le había proclamado. ¿Y recordáis lo que hizo el ángel con Zacarías? Lo enmudeció, le hizo callar. Este es un don, ¿verdad? Ojalá tuviésemos ese don para mucha gente que habla y dice, cállate. Y después se lleva 20 días callado. Eso sería un don, pero bueno, no lo tenemos, no lo tengo, pero el ángel sí lo tuvo. El ángel se tuvo el hecho de que no se creyó el mensaje del ángel y Zacarías se quedó mudo, porque Gabriel tuvo de parte de Dios ese poder. ¿Recordáis aquel hombre que amaba profundamente al Señor, que estaba metido en un foso, que le metieron con leones, que iba a morir desgarrado, comido por los leones? ¿Y recordáis lo que pasó con los leones allí en el foso de Daniel? Pues que los leones se convirtieron en gatitos y vino un ángel y les cerró la boca. Vino un ángel y les cerró la boca a los leones. Es decir, una de las cosas que encontramos en la Biblia es que los ángeles son poderosos. Son poderosos. Y lees por doquier, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y te vas encontrando momentos en que en el poder de los ángeles se manifiesta. No porque los ángeles sean poderosos en sí mismos, que lo son, pero ese poder viene delegado de Dios, que les dio esa capacidad, ese poder para poder hacer estas cosas que hemos visto y muchas otras que encontramos también en la Escritura. Nos dice también, no solamente nos dice que los ángeles son poderosos, sino que dice que ejecutan la voluntad de Dios. Ejecutan la voluntad de Dios. Una de las cosas que ocurre cuando encontramos esto de que ejecutan la palabra de Dios es que encontramos en la palabra que Dios nos guarda. Una de las cosas que los ángeles hacen al ejecutar la voluntad de Dios en nuestra vida, al hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, es que Dios nos guarda. Dice el Salmo 91, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te ayuden en todos tus caminos. Me encanta. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No sé si somos conscientes de esto, hermano. No sé si somos conscientes de que Dios nos guarda a través de los ángeles en todos nuestros caminos. Yo no recuerdo si he contado en la iglesia, no sé si recuerdo, no sé si lo he contado, pero si no, lo voy a contar de todas maneras. Cuando Esther estaba gateando, estaba gateando. Resulta que un día llaman a la puerta y era una vecina. Y estaba mi suegra conmigo en casa. Abrimos la puerta y nos pusimos a hablar. Yo no recuerdo para qué vino la vecina. Nos pusimos a hablar, la vecina, mi suegra y yo, los tres. Esther era un bebé, estaba aprendiendo a gatear. No sé cómo ocurrió, no tengo ni la menor idea de cómo ocurrió, que estábamos ahí hablando y de pronto miro para la casa, no veo a Esther, y dije, Esther, me meto, no veo a Esther, y no sabía muy qué hacer, y se me ocurrió que se había bajado por la escalera. Me bajo por la escalera y me la veo, no sé si era, nosotros vivíamos en un sexto, no sé si no recuerdo si fue la segunda planta, la tercera planta. Recuerdo que bajé todo corriendo, asustado, que estaba ahí tan tranquila bajando por los escalones, me la encontré en el rellano, tranquilamente allí como para ella fue un juego. Y tú dices, estábamos tres adultos, los niños tienen una capacidad para hacerse invisibles tremenda. Tres adultos se pasó, no sé cómo lo hizo, y empezó a bajar gateando las escaleras hasta que yo la encontré en el segundo o tercer rellano de un sexto que vivíamos. Y después, tranquilamente ya en casa, yo estaba pensando, ¿cómo es que no se ha dado un trompazo? ¿Cómo es que es un bebé? ¿Cómo es que no se ha caído? Se ha golpeado, así que estaba bajando como si fuera... Y la única conclusión a la que yo llegué, después se lo conté a Chari, hablamos del tema, Chari me puso en disciplina durante 2 meses. La única cosa que yo entendí, la única realidad que yo pude vivir es: alguien ha cuidado a mi hija. Porque no puede un bebé de pocos meses que está aprendiendo a gatear, no se haya ido, no se haya golpeado, no se haya caído, pues no tienen fuerza para bajar la escalera de esa forma. Yo creo, de verdad, lo creo honestamente, creo que en aquel momento un ángel protegió a mi hija, protegió a Esther. No sé si también he contado en alguna ocasión, Dios ha sido muy bueno siempre con nosotros, con mi familia.
no sé exactamente por qué. Pero Dios siempre ha sido muy bueno, siempre nos ha protegido en muchos sentidos. Uno de ellos ha sido con Esther. Recuerdo otra ocasión en la que habíamos ido al Tivoli World en Alemania. Estábamos allí en un campamento de jóvenes, nos invitaron yo iba casi todos los veranos a predicar, y nos fuimos una de las noches, nos fuimos al Tivoli, y nosotros íbamos con un misionero, se apellidaba Carlos Cho, parecía chino el apellido, pero no, Carlos Cho, americano, y él estaba allí en el campamento de monitor. Nos fuimos en el coche de él, mi mujer, mis hijas y yo, y nos fuimos a ver en Alemania, desde Antequera, de la Tierra de Vida, y pasamos allí la noche y a las 2 por ahí terminamos, nos volvimos todos los jóvenes en los coches, con los monitores, y las 2 de la madrugada, agosto, calor, estábamos, mi mujer estaba en la parte de atrás con las niñas, un silencio tremendo, no se puso la radio, ahí claro, a las 2 de la mañana, que está tú, y de pronto íbamos ya el caminito, aquellos que conocen Manantial de Vida, iba un caminito para entrar en Manantial de Vida, pues se pasó el coche y no entró en el caminito, y resulta que el conductor, Carlos Cho, se quedó dormido conduciendo el coche. Yo estaba al lado, mi mujer atrás, y las niñas. Yo también estaba cojado, se quedó dormido, no te voy a decir que se quedó dormido media hora, no, si no, no estaría yo aquí hoy. No se quedó dormido, tampoco se quedó dormido 10 segundos, se quedó dormido un par de segundos, lo suficiente para darme un trompazo. Un par de segundos, lo suficiente para ¡pum!, que el coche se fuera y se hubiese golpeado o salido de la carretera. Se quedó dormido, hizo así, cuando dio el volantazo, cuando digo, ¡Carlos! Pero ya había pasado la entrada, ¿no? Se había quedado dormido de un momento. Lo suficiente. Los expertos en seguridad vial nos dicen que basta un segundo para matar. Basta un segundo para que realmente tú des un golpe con el coche. O estas cosas que tenemos, de que estamos hablando y abrimos aquí para coger el móvil, ese gesto mata a mucha gente. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y este hombre, a las 2 de la mañana, un hombre de Dios, pues como se quedó dormido. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué no nos dimos un trompazo? ¿Por qué no salimos de la carretera? ¿Por qué el coche no dio una vuelta? Pues yo creo, con todo mi corazón, yo creo que fue un ángel que nos cuidó. Yo creo que fue un ángel que puso su mano poderosa ahí, igual que lo puso con mi hija Esther, años antes, lo puso también ahí. Cuando yo llevaba unos cuantos años en Utrera, llevaba poquito tiempo, llevaba 4 o 5 años en Utrera, empezó a venir a la iglesia una chica colombiana con sus hermanas. Una chica guapísima. Había venido de Colombia para buscar un mundo mejor, una situación diferente, con sus hermanas eran más pequeñas, y empezó a venir a la iglesia. Y ella había salido con un muchacho, empezaron a vivir juntos y después se casaron por civil. Y este muchacho, que era muy joven, muy inocentón, se enamoró de ella, y ya digo que era una muchacha muy lista, trabajadora, guapa. Esta muchacha le daba a este hombre 40 vueltas, pero el amor es así, te enamoras y ya está, ¿no? Y este muchacho se quedó de pronto, el día que se casó por lo civil con ella, pues se hizo cargo de ella y de las 3 hermanas, fue padre de familia en un plis-plas, y se fue a vivir con esta familia. Este muchacho empezó a venir también a la iglesia, y se convirtió. Conoció al Señor, además conoció al Señor de una forma radical, como estas conversiones que conoces a Cristo de una forma radical. Poco a poco, él empezó a hablar conmigo, me contaba un poquito acerca de la situación de su casa, ella también, desde su punto de vista. Era un matrimonio que estaba pasándolo mal.
Pero resulta que ella venía a estudiar a Sevilla, ella estaba estudiando en la universidad en Sevilla, y salió con un par de chicos en la universidad. Ella casada por civil, y salió con un par de chicos en la universidad. Este hombre su marido, digamos, lo sabía. Y yo recuerdo que un día me dijo él, dice que ella está engañando, se está yendo con otro hombre y después viene a casa. Su matrimonio era una desgracia, Yo recuerdo que fui un día a su casa. Recuerdo que fui un día, era por la mañana, fui un día a su casa. Entonces miento, era por la tarde. Fui un día a su casa y le dije, Mónica. Y le dije, Mónica, tú no puedes ir así. Tú no puedes estar engañando a este hombre. Tú no puedes estar engañando a esta persona. Si tú no quieres estar con él, déjalo. Pero este hombre está enamorado de ti. Pero tú estás jugando con él. Estás jugando con él. Y él no se merece esto. Si tú quieres estar de hombre en hombre, hazlo, es tu santa voluntad. Pero tú tienes que respetarlo a él. Y estábamos aquí en el salón comedor. Estaba él, yo veía que yo estaba hablando y ella cada vez con la cara más así, más lívida, más blanca, con la cara tensa. Yo veía que cada vez estaba más enfadada conmigo porque ella pensaba que yo, por las cosas que estábamos viviendo en el matrimonio, ella pensaba que yo le iba a echar la culpa al otro, cuando la culpa realmente la tenía ella. Entonces yo le dije eso, que no podía continuar, que ella estaba pecando, que estaba haciendo las cosas mal, y que si no quería que se divorciara, pero que no podía estar así. Y estaba cada vez más tensa y llegó un momento en que había un cuadro en el comedor. Cogió el cuadro, se vino para mí, con la cara así, cuando dejas de comer, no te 3 días, con la cara así, para golpearme. Yo hice así porque yo no pensaba levantar la mano contra una mujer. Hice así y dije, Señor, protégeme, porque me va a dar junto el cuadro a la cabeza. Señor, protégeme. Y hizo así. Y cuando estaba el cuadro más o menos a esta distancia, se quedó parado. Menos mal. Porque si uno hubiese hecho un chichón, así, todo furiosa. ¿Quién paró el cuadro? Alguien puede decir, bueno, es que ella en su último momento. Yo tengo para mí, yo tengo la convicción de que en aquel momento un ángel paró el cuadro. Porque el daño que hubiese hecho sería un daño grande. Y creo que fue un ángel realmente el que paró en ese momento. Y tengo cosas de este tipo en mi ministerio pastoral, puedo contar montones de cosas como tú has visto que Dios ha actuado y Dios a través de los ángeles también cuida, ¿no? Al poco tiempo, en esta historia, ella lo dejó, se fue a Sevilla con las hermanas, se divorciaron y al cabo del tiempo él llegó a ser anciano de la iglesia. Y hoy está con el Señor. Pedro Carlos. Dejó de ser anciano de la iglesia, dejó de ser anciano porque se fue con el Señor. Posiblemente hoy día hubiese sido el pastor de la iglesia. Pero estas son cosas que le ocurrió. Y yo estaba allí y ya, ¡bum!, estaban a punto de pegarme con el cuadro y el Señor lo paró. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Dice, como te he mencionado, el Salmo 91, 11, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y el Señor nos guarda, nos protege, nos guarda, nos cuida. No sé si conocéis este libro, del doctor David Jeremías. Él es pastor de una iglesia grande en Estados Unidos, tiene muchos años, muchos libros, muchos de ellos traducidos al español. Y este es un libro que se llama Ángeles. Y ahí cuenta algunas, es muy bíblico, es muy bíblico, pero cuenta algunas anécdotas de cosas importantes acerca de la actividad de los ángeles. Te voy a leer una cosa. Dice así. Escuche. ¿De verdad cree usted en los ángeles? Walt Shepard, sí. Su historia sobre un ángel es una de mis favoritas entre las centenares de historias sobre los ángeles que he leído. Walt estaba deprimido por una relación rota y estaba dispuesto a acabar con su vida.
En las horas previas al amanecer de un domingo, aceleró su coche a 120 km/h en la interestatal al norte de Nueva Orleans. Más adelante, en el lado de la carretera, vieron que parecía ser un coche abandonado. Aquí estaba su oportunidad, determinó. Chocó contra la parte trasera del coche estacionado. Hubo una explosión y ambos vehículos estallaron en llamas. El gerente de un motel cercano escuchó el impacto y llamó a los organismos de auxilio. Walt había sido arrojado a través del parabrisas y estaba tirado sobre el motor destrozado y atrapado por el capó machacado. Estaba rodeado por el fuego. Había perdido el conocimiento. La patrulla de carretera llegó rápidamente, pero el fuego era tan intenso que los oficiales tuvieron que mantenerse a 50 metros del destrozo. Asombrado, el gerente del hotel vio de repente a dos figuras que se acercaron al coche sin vacilación, sacaron a Walt de las llamas y luego ayudaron a un equipo de rescate a ponerlo en una ambulancia. La ambulancia se alejó velozmente. Los oficiales quisieron entrevistar al par de desconocidos auxiliadores para averiguar más sobre el accidente, pero no había otros averiguar más sobre el accidente y escribió un informe contra Walt por manejo imprudente. Pero no había otros vehículos estacionados cerca. Los dos desconocidos habían desaparecido misteriosamente. Walt comenzó varios meses de dolorosa recuperación. Luchaba con la amargura y con la ira, pero comenzó a reflexionar sobre su crianza como hijo de misioneros. Un día decidió orar. Estaba con una férula de yeso y no podía ponerse de rodillas, pero se dio la vuelta en la cama y miró hacia la pared y le dijo al Señor: no puedo más, necesito tu perdón, entra en mi vida y límpiame. A la mañana siguiente se despertó después de haber tenido la mejor noche de descanso que podía recordar desde hacía 5 años. Mientras tanto, su padre había hablado con los testigos del rescate de su hijo. Coincidieron que dos figuras no identificadas se habían acercado atrevidamente al auto como si no hubiera ningún fuego en absoluto. El rescate mantenía desconcertada a la policía. Poco tiempo después de que Walt hiciese su oración, estaba hablando con su padre acerca de las inusuales circunstancias del accidente. Su padre sugirió una explicación sobrenatural. Dijo: creo que fuiste salvado por 2 ángeles, dijo, para que tuvieras la oportunidad de hacer lo que hiciste esta semana para poner a cuenta tu vida con Dios. Al principio Walt se mostró escéptico, pero ahora, después de pasar de la juventud a la edad madura, afirma: creo que los ángeles son simplemente parte de la manera como Dios actúa con nosotros. Es increíble, pero creo que fueron los ángeles quienes me rescataron del fuego esta mañana y creo también que ellos no han dejado de trabajar. Esto es interesante, hermanos, porque podemos pensar lo que queramos pensar acerca de esta persona. Pero tú imagínate un fuego, un coche que está ardiendo, una persona que está dentro del coche y 2 personas que se acercan al coche. Si tú eres como yo y tú te acercas a un coche que está ardiendo, como mínimo te vas a quemar. Y como mínimo vas a dejar de estar, porque es imposible que tú puedas entrar en un coche que está en fuego, que está ardiendo. Sin embargo, estos 2 hombres sacaron el cuerpo de este hombre, sacaron el cuerpo y después nadie lo estaba viendo, el director del hotel, gente que estaba allí, estaban contemplando que lo habían sacado del coche y después no lo encontraron. No había un coche aparcado, no supieron quién era, no pudieron hacer una entrevista, no le pudieron dar las gracias, desaparecieron. Y como decía el padre, ¿y no serán ángeles? ¿No serán ángeles que te rescataron del fuego, como dice también Isaías, aunque pases por el fuego no me quemaré? ¿No serán ángeles que te han rescatado para poner en orden tu vida? Para que realmente te vuelvas a tener una relación con el Señor. Así que fijaros, hermanos y hermanas, que los ángeles son poderosos. Los ángeles ejecutan la voluntad del Señor y entre esa parte de esa voluntad nos guardan en todos los caminos. Y nos dice también que en el versículo 103, Salmo 103, versículo 20, nos dice que ejecutáis su palabra. Los ángeles nos ayudan en todo sentido. Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles no solamente nos guardan, sino que nos ayudan. Hay un texto en Hebreos, capítulo 1, versículo 14, Hebreos, capítulo 1, versículo 14, que dice que los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto es muy importante, hermanos, porque bíblicamente hablando, nos está diciendo que los ángeles están al servicio de los creyentes,
de los que serán herederos de la salvación. Aquí no está diciendo que los ángeles están al servicio de los incrédulos. Esto es porque muchas veces vemos gente que dice, se me ha aparecido un ángel, tengo un ángel, y no son creyentes. La Biblia nos dice que los ángeles son enviados por el Señor para servir a los que serán herederos del reino de la salvación, a los creyentes. Tenemos que poner en cuarentena muchas veces cuando la gente dice, he tenido una experiencia con los ángeles, y resulta que esa persona no le da la gloria a Dios, no alaba al Señor, Cristo es glorificado. Tenemos que tener cuidado con eso, porque podemos poner, y se escuchan muchas cosas acerca de los ángeles, de gente que te desaparecen a ti, etc. Cuando realmente lo que nos está diciendo es que Dios envía a sus ángeles para nosotros, para los hijos de Dios, para los creyentes. Es decir, están a nuestro servicio, hermano. Los ángeles están a nuestro servicio. Los ángeles trabajan para nosotros. Tú y yo somos empresarios, tenemos los ángeles de trabajo. Estaban trabajando para nosotros. Y una de las cosas que hacen los ángeles al trabajar para nosotros es que nos animan. Mirad lo que dice en Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, versículo 21 al 25. Hechos capítulo 27, 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Me encanta. Fijaros que aquí están a punto de perecer, está una tempestad tremenda, están en el barco, van a Roma, parece que van a morir allí en medio de esa tempestad, y un ángel se aparece a Pablo. Un ángel se aparece a Pablo y les dice que no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. ¿Y qué es lo que hizo eso en el corazón de Pablo? Lo animó. Lo animó. Ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Lo animó, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Una de las cosas que vemos en la Escritura, hermano, es que dentro del trabajo de los ángeles, dentro de que son seres enviados por Dios para servirnos, una de las cosas que hacen es animarnos. En el versículo 36 dice, entonces tú, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. El ángel animó a Pablo, y a través de Pablo fueron animados los demás que estaban en el barco, que pensaban que todos iban a morir ahogados. Una de las cosas que hacen los ángeles es animarnos. Si tú vas a Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, vemos los versículos 1 al 8. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8, dice así. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este es un texto impresionante, hermanos y hermanas. Si tú vas al capítulo anterior, vemos cómo Elías hace uno de los milagros más tremendos, desafía a los falsos profetas, manda fuego del cielo
y es un milagro tremendo lo que está ocurriendo en la vida de Elías. Es un hombre que ora, Dios manda lluvia, es un hombre realmente muy lleno del Señor, y Dios está haciendo cosas milagrosas con él. Pero cuando ocurre lo de los falsos profetas, cuando Dios ha actuado y de pronto Jezabel le dice: voy a acabar contigo. La reina mala de la película dice: voy a acabar contigo, te voy a matar. Y este hombre que ha visto el poder de Dios, este hombre que ha visto cómo ha caído fuego del cielo, este hombre que ha visto cómo los falsos profetas han muerto, tiene miedo y se escapa, se va a un sitio, se va a un lugar para estar solo allí. Se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Pues se quiso morir. Quítame la vida, pues no soy yo menor que mi padre. Aquí está, yo te estoy sirviendo, y aquí está esta mujer que me ha dicho que me va a matar, quítame la vida. Entra en un desaliento, entra en una tristeza, entra en una agonía, está triste porque le han amenazado con la muerte, y ha estado antes viendo el poder de Dios. Y sin embargo, los seres humanos somos así: vemos el poder de Dios y al fin no tenemos miedo de algo. Y este hombre tiene miedo de lo que está ocurriendo, y se dice que se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y fíjate lo que dice: y aquí un ángel le tocó. ¿Qué cosa, verdad? Vino un ángel. ¿Cómo era el ángel? Ni idea. Le tocó. No solamente le tocó, sino que le habló: levántate y come. Vaya experiencia, ¿eh? En medio del desierto. ¿De dónde salió este hombre? Le tocó y come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Él come, se vuelve a dormir y vuelve otra vez el ángel. Y le tocó: levántate y come. Y se levantó, comió y bebió, fortalecido con aquella comida, y se fue al monte de Dios. Esto es lo que hacen los ángeles también. Y ahora que los ángeles, aquí en este caso, el ángel animó a Elías a seguir adelante. Le dio comida, le tocó, le habló, y le animó a seguir adelante, igual que siglos después vemos que pasó también con el apóstol Pablo. Cuando tú vas a la Biblia, hermano, una de las cosas que tú ves continuamente son gente que están haciendo cosas milagrosas que Dios usa con poder, y esa misma gente a veces puede caer en el desánimo, en la tristeza, en el desaliento. David, hay un momento en la vida de David que dice: al fin seré muerto un día por la mano de Saúl, y él cree que realmente va a ser muerto por la mano de Saúl. Job dijo en un momento dado: ¿por qué no morí yo en la matriz? Moisés dijo: este pueblo es pesado en demasía. Jeremías dijo: estoy atribulado. Jonás dijo: mejor sería para mí la muerte. Y así podríamos continuar. Hay veces que el desánimo nos provoca tal tristeza, tal deseo de morir, de depresiones, etc. Y Dios se tiene que manifestar. Dios se manifiesta. Y aquí a veces Dios envía ángeles. A veces Dios envía ángeles para animarnos, para fortalecernos, para darnos vigor y aliento. Ángeles que nos dicen: come. Ángeles que nos dicen: sigue adelante. Ángeles que nos dicen: descansa porque una buena siesta te va a venir bien. Ángeles que nos dicen: adelante, y no te dejes abatir y estar triste en tu vida. Así que quiero que encontramos que los ángeles fueron creados por Dios, que los ángeles son poderosos, y que los ángeles, dentro de ese poder que tienen, nos guardan, nos ayudan y obedecen a Dios. Obedeciendo la voz de su precepto, dice el salmista. Mira lo que dice en Génesis capítulo 19, versículos 12 y 13. Génesis capítulo 19, versículos 12 y 13. Los ángeles obedecen la voz de Dios. Génesis 19, 12 y 13. Y dice así: entonces los varones, 19, 12,
Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Fíjate que encontramos aquí varones, dos varones. Si tú lees el texto, tú podrás ver que estos varones entraron a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y tú podrás ver que estos dos varones, los habitantes de Sodoma y Gomorra, intentaron violentarlos, intentaron sodomizarlos a los dos, y se meten en la casa allí y lo protegen a la familia también de Lot y ellos mismos. Estos ángeles, estos dos hombres son ángeles, y nos dice que Jehová nos ha enviado para destruir esta ciudad por el pecado que está llegando delante de ellos. Es salir de aquí, levantarlo, porque Dios va a destruir este sitio. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Versículo 15. Los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de sus manos y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es interesante que lo cogen de la mano, lo sacan para sacarlo fuera de la ciudad. Dos ángeles que llegan aquí. Dos ángeles que obedecen al Señor. ¿Y qué es lo que van a hacer aquí? Proteger a Lot y a su familia. Proteger lo que va a ocurrir. Y los ángeles les dicen que no vuelvan atrás. Ya sabemos lo que pasó con la mujer de Lot, que miró atrás y se quedó hecho una estatua de sal. Por aquí los ángeles obedecen y van a destruir la ciudad. A destruir la ciudad, que ya la intercesión de Abraham había orado por ellos. La ciudad estaba de tal manera corrompida en pecado que no había ya ninguna oportunidad, y Dios mandó a sus ángeles para cumplir lo que había dicho. Y es interesante, Jehová nos ha mandado para destruir, nos ha enviado para destruir esa ciudad. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Me encanta. Los ángeles daban prisa, están allí, van a venir, y los ángeles diciendo: que tenéis que iros, que tenéis que marcharlo, que esto va a acabar ya, dándole prisa. Los ángeles daban prisa. Es interesante. Los ángeles daban prisa a los hombres para que escapasen de aquel sitio. Hace años, alguna vez lo he contado también, en Navidad, el día 25 de diciembre, no recuerdo si era Navidad o el día 1 de enero, pero bueno, uno de los dos días. Fuimos a comer la familia y después fuimos a ver una película. Fuimos con mi suegro, con mi cuñado, fuimos a ver El Zorro, cuando se estrenó El Zorro de Antonio Banderas. Fuimos allí a una vecinera, no sé si me se acuerdan. Fuimos a ver un cine, llegábamos tarde, habíamos comido en un sitio, íbamos al cine a ver El Zorro, y resulta que ya llegábamos tarde, y yo tengo en mi mente la escena de que como llegábamos tarde, mi mujer está de mi suegra, mi mujer con las manos en los hombros de mi suegra, mi suegra corriendo, vamos, allí, y mi suegra corriendo para llegar, y mi mujer empujándola para llegar al cine, porque llegábamos tarde al sitio, y mi mujer empujando, tengo aquí eso en la retina, empujándola para llegar. Pues de la misma forma, los ángeles nos empujan también. Los ángeles también nos empujan. Para aquí nos estaban empujando, dándose prisa para salir de allí, de aquel sitio de oscuridad. A veces estamos en un sitio, hermano, un sitio que no nos conviene, un lugar que no va a sentar absolutamente nada bien, un sitio donde no vamos a ser mejores personas. Y a veces encontramos que alguien nos está diciendo: sal de aquí ya, porque este sitio a ti no te conviene. ¿Qué hace un rey, qué hace un príncipe aquí en un sitio lleno de pecado? Y a veces podemos encontrar el empujón de Dios, ese empujón de Dios que nos evita que estemos en un sitio, ese empujón de Dios que nos hace que sacamos de ahí, ese empujón de Dios que no sabemos cómo ocurre. Pero Dios envía muchas veces a sus ángeles para empujarnos, y para decir: ten prisa y sal de aquí por tu bien. Así que fijaros que una cosa que encontramos también de los ángeles es la obediencia. Nosotros tenemos que ser también
hijos de Dios obedientes. Y lo último que quiero decir esta mañana sobre los ángeles es que los ángeles no solamente fueron creados por Dios, los ángeles no solamente son poderosos y nos guardan y obedecen a Dios, sino que además los ángeles son testigos de una cosa impresionante. Testigos de una cosa impresionante que tú y yo no estábamos. Mira lo que dice en Job, capítulo 38. Job, capítulo 38, versículo 4 al 9. Job 38, versículo 4 al 9. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella por dentro? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay un momento en ese diálogo que tiene Job con Dios en el que Job ya dice: Señor, esto y lo otro, estoy cansado, y mira esto, y por qué me pasa esto, y Señor, ¿dónde estás tú? Y Señor, mira, mis amigos, y tal, y tal. Hay un momento en el que Job se está quejando, en el que Job, humanamente hablando, tiene necesidad de hablar con Dios, y le está diciendo a Dios un montón de cosas, y Dios lo entiende, y Dios está escuchando, y Dios en todo el libro está escuchando, está viendo el corazón de Job. Hay un momento en el que Dios ya se manifiesta, un momento en el que Dios se manifiesta a Job y le dice: Job, yo sé que lo estás pasando mal, yo sé, porque yo soy el que está ahí, yo sé lo que está ocurriendo en tu vida, pero te quiero preguntar, Job, ante tu queja, ante tu dolor, ante lo que tú me estás contando en todo esto, te quiero preguntar: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las Pléyades, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el Orión, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los animales, Job? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice? Y empieza a desenladarle 100 y pico de preguntas acerca de dónde estaba Job, de lo que hacía Job. Es algo tremendo. Ese momento en el que Dios le está diciendo continuamente a Job dónde se encontraba. Y una de las cosas que le dice es: ¿quién puso su piedra angular? Versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? La Biblia nos dice que son los ángeles. Normalmente la Biblia nos habla de los ángeles con ese nombre: ángeles, mensajeros, querubines, serafines, principados, potestades. Pero también hay varias veces que nos habla de los ángeles como hijos de Dios. El mismo capítulo, el primer libro de Job, vemos que los hijos de Dios se presentaron ante Dios. Y entre ellos estaba Lucifer, y le dijo: claro, Job te quiere mucho y tu Job es un siervo tuyo porque te permites todo, quítale todo que tú sí te sirve. Y el Señor le dijo: vale, quítaselo todo, pero no pongas la mano sobre él. Y se presentan delante de Dios, los hijos de Dios. Los hijos de Dios en el sentido de que fueron creados. Fueron creados por el Señor. Aquí, cuando Dios estaba en un momento dado, no sabemos cuándo, en un momento dado Dios hizo los cielos, Dios hizo las estrellas, Dios hizo el firmamento, Dios lo hizo todo, y en ese ya estaban los ángeles, ya estaban creados, ya Dios los había creado antes de crear al hombre, ya Dios lo había creado a los ángeles. Y dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Yo me imagino allí a los ángeles, yo no sé qué, aparte de que algunos tienen ropas blancas y que otros tienen alas, yo me imagino allí a los ángeles extasiados, sorprendidos, maravillados de ver aquí creado, allí la tierra, aquí esto, aquí, o sea, eso, con la boca abierta, viendo cómo el Señor estaba. Tuvo que ser un momento de la creación tremendo, y ahí estaban Dios Padre viendo, Dios Hijo manifestándose también en esa creación, Dios Espíritu Santo creando, y los ángeles viendo cómo el Señor hacía todo. Se regocijaban, se alegraban de toda la creación de Dios. Los ángeles fueron testigos de la creación, hermano. Los ángeles fueron testigos de la creación porque fueron creados también, como dije al principio, por el Señor. Y déjame decirte algo: tú también eres testigo, Tú no eres testigo de la creación en el sentido que no estuviste de principio en la creación, pero nosotros también somos testigos. Dice Isaías capítulo 43, versículo 10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová.
Isaías capítulo 44, versículo 8 dice: vosotros sois mis testigos. Y si tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, nos dice que somos testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Tú y yo somos testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Los ángeles fueron testigos de la creación. También son testigos de la redención de Cristo en la cruz. Pero nosotros somos testigos que hemos estado ahí. Cristo no murió por los ángeles. Cristo no ha muerto. Los ángeles no han sido redimidos por Cristo. Nosotros sí. Y tenemos un poder tremendo a la hora de compartir, porque somos testigos de la obra redentora de Cristo en nuestra vida, porque la hemos vivido en primera mano. Los ángeles lo han visto, los ángeles lo saben, los ángeles alaban al Señor, pero no han sido redimidos, no han sido perdonados. Nosotros sí, y somos testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Estamos llamados a testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida en cada momento, igual que los ángeles lo fueron testigos de la creación, son testigos de la creación del nuevo hombre creado conforme según la voluntad de Dios, el nuevo hombre que somos tú y yo, testigos del Señor. La semana pasada, si recordáis, en el tiempo de la comida, después del cafelito, pues nos compartió su testimonio Juan Antonio y después la mujer. Y no sé si recordáis que cuando la mujer, la madre de Juan Antonio, Chari, compartió su testimonio, se quedó callada, terminó su testimonio y al ratito dijo: se me ha olvidado una cosa, no sé si se va a acordar, se me ha olvidado una cosa. Y ella compartió y dijo: si no hubiese sido por el compañero de trabajo que le habló del Señor, el compañero de trabajo que tengo de estudio, no recuerdo bien, pero le habló, ese hombre tuvo la valentía de compartirme el Evangelio, tuvo la valentía de predicar el Evangelio. Y porque esto no tuvo la valentía de compartir el Evangelio, aquí estoy yo hoy en día, porque fue testigo de la obra de Cristo y testificó de lo que Jesús hizo en su vida. Y hoy día, Chari conoce al Señor, la madre de Nicolás conoce al Señor porque alguien le compartió acerca del Evangelio. Como muchos de nosotros, que estamos aquí porque alguien nos convocó, nos dijo, nos habló de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sabéis una cosa, hermanos y hermanas? No seas pesimista, por favor. No seas pesimista. No pienses: ¿para qué vamos a predicar el Evangelio si nadie se convierte? No es verdad. Eso es un trampo del diablo. La gente se convierte. Cada vez hay más personas que conocen a Cristo. Cada vez hay más ideas. El otro día estaba leyendo un dato dado por el Observatorio de Religiones en España, y estaba diciendo que somos la segunda ley. La Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica tiene, creo recordar que eran 20.000 y pico de iglesias en toda España. 20.000 y pico de iglesias. La Iglesia Evangélica es el segundo grupo con 4.000 y pico de iglesias. La diferencia es abismal, evidentemente. Entre 4.000 y 20.000 y pico, pues ya. Pero la Iglesia Evangélica lleva, ¿cuánto llevamos aquí en España? 4.000 y pico. Después, a distancia, la iglesia, los musulmanes, a distancia, y después testigos de Jehová, mormones, la fe Bahá'í, etc., ¿no? Y a veces pensamos que la Iglesia Evangélica no está creciendo. La Iglesia Evangélica está creciendo. Cada año está creciendo mucho, un 15 o un 20%. Eso es mucha tela, a pesar de que somos siendo un grupo pequeño, pero estamos creciendo mucho, hermanos. Y esto es porque hay gente que no tiene miedo de dar su testimonio, de compartir el Evangelio, de decir a la gente: Cristo ha muerto por mí en la cruz, tú quieres tenerlo también, y vidas, y vida. A veces hablo con personas en el trabajo y yo siempre digo lo mismo, digo lo mismo: en el trabajo la Biblia eres tú, en el trabajo el mensaje eres tú. Y cuando estamos en el trabajo la gente no va a ver otras cosas, va a ver tu vida. Y no solamente tenemos que compartir la vida con las palabras, sino con la vida. Si yo estoy trabajando y digo una cosa y hago otra, los creyentes, las personas que están a mi alrededor, van a decir: este no vale duro, este es mucho hablar, pero después se va a dar la gana. Pero si tu vida va respaldada, tus palabras van respaldadas con tu vida, eso es un testimonio impresionante, de cara a los demás. Y en la familia también. Que a veces te encuentras con creyentes muy espirituales,
y vaya cómo se portan después en su familia. Si tú, como espíritu hay un niño, pero ella, pero vaya después, como le grita a tu cónyuge, como eres seco, como eres arisco, como eres maleducado, cuidado, ¿eh? Tenemos que estar respaldados lo que decimos con la vida. Si no, es una religión, nada más. Nada más. Y nosotros estamos llamados a ser testigos. Testigos. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el cielo? Pues en el cielo nos vamos a encontrar también los ángeles. Vamos a seguir viendo las próximas semanas, el domingo que viene no, que tengo que ver, pero seguiremos viendo acerca de los ángeles porque creo que es un tema muy importante. Y hoy hemos visto algunas cosas acerca de los ángeles. Que los ángeles están en el cielo, lo veremos en el cielo. Vemos también que los ángeles fueron creados por Dios, que son poderosos, que nos guardan, que nos ayudan. Y hemos visto también que los ángeles obedecen a Dios y son testigos de la creación. Y nosotros, de la misma forma, podemos dar también testimonio de la obra de Cristo en nuestra vida. Y lo veremos, hermano. Lo veremos. Cuando estemos en el cielo, una de las cosas que veremos allí son millones, además dice la Biblia, millones de millones. Cuando Dios hace las cosas, las hace de forma tremenda, generosa. Millones de ángeles. Cuando nos toque el turno, cuando vayamos al cielo, nos encontraremos con ellos. Y hasta que nos llegue el turno, aquí en la tierra, más de una vez, más de dos y más de tres, nos vamos a encontrar con la obra de los ángeles de nuestra vida. A veces seremos conscientes de ello y otras veces no seremos conscientes. Pero no olvides que Dios envía a sus ángeles para guardarte, para protegerte.